Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 en adelante, voy a leer para ustedes. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. No pierdan de vista, mis amables hermanos, que cuando Pedro está escribiendo esta carta o la primera carta, lo que Pedro está, ¿a quién le está escribiendo Pedro? El versículo 1 dice que le está escribiendo a todos los hermanos expatriados. O sea que la carta está dirigida a personas que lo han perdido todo. Estas son personas que fueron perseguidas, sufrieron la persecución, dejaron casas, sus camas, sus muebles, familia quizás cercana. Entonces estas personas que lo han perdido todo, el apóstol Pedro les está escribiendo para darles palabra de ánimo y cómo ellos podían alabar a Dios por la salvación que les había dado. Quizás habían perdido sus casas, quizás habían perdido muchas cosas materiales, o quizás habían hasta perdido familiares, porque la persecución que sufrieron incluía la muerte también. Muchos de ellos habían perdido familiares que habían sido asesinados, y no solo tuvieron que dejar sus bienes, sino que dejaron familia también y perdieron familia. Entonces, ¿cómo Pedro les va a escribir? ¿Qué palabras va a usar Pedro, inspiradas por el Espíritu Santo, para animar a estas personas que lo han perdido todo? Y ellos nos enseñan que podemos alabar a Dios por la salvación que nos ha dado. No importa si no tenían otras cosas en ese momento, pero tenían la salvación. Así que mediante estas palabras, el apóstol Pedro pretendía que ellos fueran fortalecidos y fueran animados. Es interesante que la palabra griega para alabanza es eulogio. Es una palabra combinada, una palabra compuesta. Eu significa bien, y una forma de logos ahí que es palabra. Y si unimos ambas cosas, entonces es hablar bien, ¿verdad? Por ejemplo, en un culto fúnebre, nosotros elogiamos la persona que está en un féretro y decimos: la persona, el fulano de tal, era una buena persona. Y hay gente que pasa a testificar y dice: siempre estaba dispuesto a ayudarnos, nos miraba en la calle por ahí varados y él siempre andaba cables para darle energía a las baterías, y si miraba que alguien necesitaba ayuda, él siempre estaba ahí, era muy amable, muy atento, muy atenta. Y elogiamos a la persona, ¿verdad? Eso es alabar, elogiar. Elogiar es hablar bien de alguien. ¿Cómo entonces el apóstol Pedro les anima a los hermanos a que elogien a Dios, a que hablen bien de Jesucristo? Alabar a Dios, por lo tanto, es hablar bien de Dios. Entonces, alabanza es elogiar el nombre de Dios. ¿Y en qué momento tenemos que elogiar el nombre de Dios? La Biblia dice: en todo momento. Cuando hay y cuando no hay, cuando estamos enfermos o estamos sanos, cuando nos han tratado bien o no nos han tratado bien. Dios merece nuestros elogios ahora y siempre, porque lo más grande que tenemos y que no se nos ha sido quitado es la salvación de nuestras almas. Y esa es suficiente razón para alabarlo. Así que Dios, dice Pedro, Dios el Padre necesita ser elogiado. Jesucristo tiene que ser elogiado. Cuando estamos en luchas, podemos tomar la actitud de quejarnos. Cuando estamos en pruebas, podemos tomar la actitud de quejarnos.
Pero el apóstol nos exhorta que aún en medio de las pruebas, de las luchas o de las tribulaciones, en lugar de quejarnos, debemos elogiar, o sea, alabar a Dios porque nos ha salvado. ¿Cómo habrá caído este mensaje? ¿Cómo habrá caído? ¿En qué corazones habrá caído este mensaje? Piensen en personas que lo han perdido todo. Piensen en personas que no tienen nada, que están empezando, están en varias ciudades. La Biblia dice en el versículo 1 que estaban en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Ahí habían sido esparcidos estas personas. Ahí habían sido enviados productos de la persecución. Y dejaron todo atrás y empezaron de nuevo. ¿Cómo habrá caído este mensaje para ellos? ¿Que tengo que alabar a Dios? ¿Tengo que elogiarlo cuando lo que tengo ganas es de reclamarle que cómo es que Él permitió esto en mi vida? ¿Tengo yo que elogiar y hablar bien de Dios cuando no entiendo por qué tuve que dejar mi casa, por qué permitió la persecución, por qué tuve que ver morir a mi familiar, por qué estoy enfermo, por qué estoy en prueba, por qué no tengo nada, por qué me tocó empezar de cero? ¿Cómo voy a elogiar a Dios yo? Y el apóstol Pedro les da una sola razón. Dice: señores, quizás no tengan casa, quizás hayan perdido sus familiares, quizás les va a tocar empezar de nuevo, pero la salvación no se las puede quitar nadie. La salvación que Dios le ha dado es suficiente razón para que alabemos a Dios siempre, mis amados hermanos. Siempre, siempre, siempre. Por eso entonces es que Pedro exhorta a los hermanos para que alaben a Dios. Y lo primero que les dice es: debemos alabar a Dios, alabemos a nuestro Padre, porque la salvación nos da una esperanza viva. El versículo 3 dice: alabado sea Dios, nuestro Padre, en Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Una esperanza viva. Nuestra salvación no es el resultado de nuestros propios esfuerzos. Ninguno de los que estamos aquí somos salvos por nuestros esfuerzos. La salvación ha sido dada por Dios, regalada, gratuita por Dios para nosotros. Así que él hace un contraste aquí. Pedro hace un contraste entre la esperanza muerta y la esperanza viva. Hay algunas esperanzas, dice Pedro, que ya murieron. Hay gente que tiene esperanza en cosas que están muertas. Y hace un contraste entre la esperanza viva y la esperanza muerta. Y les habla a ellos y les dice: señores, yo les garantizo que tenemos una esperanza viva. Este mensaje habrá sido como agua en el desierto para esas personas que miraban tan difícil poder regresar a su tierra, que miraban tan complicado poder regresar a su patria. Nosotros estuvimos hace algunos años, varios años ya, en un país. Yo nunca he visto tanta pobreza como la que vi en esta nación. Llegamos un año después del terremoto, no recuerdo en qué año. Estuvimos en Haití, en un viaje misionero por una semana estuvimos en este país. Y yo nunca he visto una pobreza tan grande como la que vi ahí. Nunca. Y he estado en lugares, Guatemala, aquí mismo en El Salvador, y sí hay pobreza, pero no al extremo de lo que yo vi ahí. Era una pobreza que yo no la he visto en ningún lugar. Había una región que le habían puesto la Nueva Canaán. Ustedes saben que la Biblia dice que Canaán era una tierra que fluía leche y miel. O sea, era una tierra fructífera, de verdad. Territorialmente es una tierra fructífera hasta el día de hoy. Todo lo que fue el territorio de Canaán en tiempos de Josué, que repartió la tierra.
Pero ese lugar, hermano, donde habían movido a todas las personas que perdieron sus casas, el gobierno les dio costaneras, unos palos que se llaman costanera, ¿verdad? Unos cuartones. Les dio plástico para que pusieran plástico arriba para no mojarse y para que forraran sus champitas con plástico negro. Eso fue todo lo que les dieron. Vaya, hagan sus casas, y los pusieron en un predio, en un terreno árido. Yo no miré más que unos 5 árboles en todo un territorio como de unas 30 manzanas de tierra más o menos. Cientos de miles de champas por todos lados. Y la gente salía a buscar comida, y nosotros llegamos donde una señora, y ella estaba escarbando en la tierra, abriendo frenéticamente un hoyo con un pedazo de corvo que tenía, pero frenéticamente. Y tenía una olla vieja en el fuego con un poquito de leña, y le había destripado un tomate y un tallo de cebolla adentro del agua. Y ella no hablaba, ellos hablan un francés criollo. Pero andaba un niño, hijo del misionero con nosotros, que él hablaba el idioma. Y comenzó a platicar con la señora, evangelizándola. Nosotros le decíamos a él lo que querían decirle. Y ella decía, pero estoy ocupada, estoy preparando el almuerzo para mis hijos. Está preparando el almuerzo. Y nosotros mirábamos para todos lados a dónde estaba el pollo o la sopa Maggi, por lo menos, ¿verdad? Pero no había nada de eso. ¿Y qué está haciendo? Preguntarle qué está haciendo. Dice, ¿qué está haciendo? Dice, estoy buscando una raíz. Dice, ¿qué raíz? ¿Alguna raíz en específico? No, cualquier raíz que haya en la tierra. Y cuando encontró un pedazo de raíz de este tamaño, unos 10, 15 centímetros, estaba tan contenta de haber encontrado ese pedazo de raíz. La comenzó a lavar con agua, a quitarle todo el lodo, y la peló con un cuchillo y comenzó a cortarle en trocitos y se le echó a la sopa. Ese era su almuerzo. Ese era su almuerzo. Ay, hermano, nosotros andábamos sándwich de almuerzo. ¿Cree que me pude comer yo los sándwiches? No me los pude comer. No me los pude comer. Dígame, ¿cómo habrá caído este mensaje a esta gente? Cuando Pedro les dice, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a alabar a Dios por esta salvación que nos da una esperanza viva, cuando habían perdido todo. ¿Qué esperanza? Dice, hay gente que tiene esperanza en cosas muertas, pero nosotros tenemos una esperanza, y esta esperanza está viva. Tenemos una esperanza garantizada. Esa es la razón por la cual el cristiano no flaquea a pesar de las pruebas y dificultades, porque su esperanza está viva. Y Pedro se refería no a las circunstancias de la tierra, se refería a Cristo mismo. Él estaba diciendo, hay personas que creen en gente que ya se murió, pero nosotros tenemos un Cristo que está vivo, un Dios que está vivo, que no murió, que se levantó de la tumba. Estamos vivos por el nuevo nacimiento, está diciendo Pedro. El nuevo nacimiento nos dio vida. Y si Jesús está vivo, y si la resurrección de Cristo fue una verdad bíblica, entonces dice, tenemos una esperanza viva. Y Jesús dice en Juan capítulo 14 versículo 19, porque si yo vivo, vosotros también viviréis, dijo Cristo. Así que él estaba hablando de Cristo mismo como la esperanza. Así que el primer elogio que podemos darle a Dios es por nuestra esperanza viva. Tenemos una salvación, una esperanza viva. No merecíamos nuestra salvación, fue un regalo tan costoso. Así que lo primero que podemos hacer es alabar a Dios por su grande misericordia. Así inicia el versículo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una nueva esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No importa lo que usted esté atravesando ahora, no importa lo que esté pasando, no importa si el doctor le dijo, mire, ese dolor de rodillas lo va a tener hasta que se muera. Ok, ¿cuántos años de vida le quedarán? 30, 20, 40. Mire, ese problema lo va a tener todo, eso no se cura. Ok. Mi papá dice que aprendió a vivir con un dolor. Mi papá tiene un balazo que le entró en esta parte del pecho, en su parte derecha, y le salió por la parte izquierda, en el lado de atrás, un proyectil de fusil fuerte en tiempo de la guerra, de alto calibre, y le atravesó el cuerpo. Entonces le cortó algunas arterias de la mano derecha. Entonces él tiene un poco entumecida su mano derecha. Y eso fue allá por los finales de los años 80. Y desde esa época él tiene un dolor constante en su mano. Nunca se le quita. Cuando hace frío le duele más. Entonces el doctor le dijo esto, mira, estas pastillas son para el dolor, le dijo. Tenés dos opciones, le dijo. O vivís tomando pastillas toda tu vida porque ese dolor nunca se te va a quitar. O te haces amigo del dolor, le dijo. Entonces él empezó tomándose la pastilla, pero sentía que la pastilla le hacía daño, pues le dañaba el estómago. No voy a pasar toda la vida, dijo. Todavía estoy joven. Y si vivo, y si soy longevo, y todos mis tíos han sido longevos, mueren allá de los 80 años para allá. Algunos han llegado a los 90. Así que si yo llego a los 80 o los 90, mi papá tiene 92 años ya. 82 años, perdón. Entonces dice, yo mejor me voy a hacer amigo del dolor. Y ha vivido con ese dolor siempre. Amanece, anochece con ese dolor. No estoy siendo pesimista. No estoy diciendo que usted no debe de orar por un milagro. No estoy diciendo que tiene que acostumbrarse o conformarse con lo que le tocó. Eso es lo que le tocó. No. Estoy diciendo que aún en medio de eso crónico que usted puede estar viviendo, puede alabar a Dios porque tiene una esperanza viva. Ese problema, esa circunstancia se va a terminar un día, y nuestra esperanza viva nunca va a morir porque está viva. Es verdadera, es real, es bíblica, y un día la vamos a disfrutar. Ellos tuvieron que entender esto y tuvieron que alabar a Dios por eso. Pero Pedro les llama a una segunda cosa. En el versículo 4 les dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pedro les dice lo segundo por lo que debemos alabar a nuestro Padre, porque por la salvación, porque la salvación nos garantiza una herencia en los cielos. Ay, hermano, qué significado tenía esto para los hermanos que estaban dispersos, que Pedro les estuviera diciendo, señores, tienen una herencia. Esta herencia, oigan los calificativos que usa el apóstol describiendo la herencia: incorruptible, o sea, nunca se arruina, no se deteriora, no se pudre, no se hace putrefacta. Incorruptible, incontaminada, nada la contamina, nada la echa a perder. Inmarcesible, o sea, indestructible, reservada en los cielos para vosotros. Mire, si alguien sabía de la herencia, si alguien sabía de herencias, ese era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel entendía perfectamente el significado de una herencia. La palabra herencia en la cultura judía es muy connotativa en la cultura, porque los hijos recibían una herencia. Los hijos mayores recibían una herencia mayor. El hijo primogénito recibía una herencia mayor. Las tribus de Israel recibieron una herencia. Las tribus
cuando Josué entró a la tierra prometida y conquistó la tierra de Canaán, Dios le ordenó qué territorios iban a ser, para qué naciones, para qué tribus, perdón. Y les entregó territorios a cada una de las tribus como una herencia. La tierra de Canaán fue una herencia. Los únicos que no recibieron herencia fueron los levitas, porque les dijo Dios: yo soy vuestra herencia. Dios era la herencia de los levitas. Por eso las demás tribus tenían que sostener financieramente a los que se dedicaban al templo, a los levitas. Así que ellos entendían. Pero así como entendían que era una herencia, así también habían experimentado cómo una herencia se puede destruir. Ellos experimentaron cómo los asirios les robaron sus herencias, cómo los babilónicos los echaron de sus herencias, como los medos y los persas los extropiaron sus herencias, como los griegos y los romanos finalmente poseyeron la tierra, la pisotearon y blasfemaron la herencia. La herencia que ellos recibieron terrenal se esfumó. No fue inmarcesible, no fue incontaminada, no fue incorruptible. Fue todo lo contrario. Fue corrupta, se destruyó, se arruinó, se contaminó. Ellos vieron toda esta herencia destruirse frente a sus ojos. Entonces ellos entendían que era una herencia y también entendían cómo se había perdido esta herencia. Ellos acababan de sufrir, de dejar sus casas. Entonces Pedro, movido por el Espíritu Santo, les dice: ahora ustedes van a tener una herencia, no como la que le quitaron los babilónicos o los asirios o los medos o los persas o los griegos o los romanos. No como esas. Una herencia que es incontaminable, incorruptible e inmarcesible, reservada para ustedes en los cielos. Nadie puede tocar esta herencia, nadie la puede robar, nadie les puede meter manos. Nunca va a ser conquistada esa herencia por ninguna otra nación, porque está reservada en los cielos para nosotros. ¿No cree que es una razón más que poderosa para que alabemos a Dios por la herencia que está allá en los cielos? Conozco gente que ha echado a perder la herencia de sus padres, que sus padres le heredaron propiedades, les heredaron estudios y los pusieron en universidades caras, importantes, y ya para defender tesis se salieron y dijeron: ya no quiero estudiar, me vale, y se fueron. Solo les faltaba un par de mesecitos más para terminar, recibir su cartón. Hermanos, si una carrera universitaria es una herencia, una carrera universitaria, una licenciatura en la universidad más barata de este país cuesta $15,000. Eso cuesta. En la más baratieri, o sea, de esas que son hasta casi pajaritos, ¿verdad? No digamos en una universidad de esas así de renombre, ¿verdad? $30,000, $45,000. Y si estudia en el extranjero, una carrera puede costar $150,000, $250,000 una licenciatura. Es una herencia. Para que usted diga: es que me equivoqué, yo no quería estudiar esto porque no me gusta. Y echó a perder una herencia. Pero esta no la puede echar a perder. Esta es demasiado importante. Ahora, ¿cómo se puede echar a perder esa herencia en los cielos? Que usted se enfoque en sus problemas en lugar de enfocarse en la herencia que Dios tiene para usted. Que me trataron mal, que me hicieron daño, que me ofendieron, que me hirieron, que me lastimaron, que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, que mis papás, que mi jefe, que el gobierno, que aquí, que allá. Hermano, razones para quejarnos sobran, pero en lugar de quejarnos contra Dios o contra alguien, vamos a alabar a Dios porque tenemos una herencia en los cielos incorruptible, incontaminable, inmarcesible. Todos los creyentes somos guardados
por el poder de Dios mediante la fe. Dice Primera de Pedro 1:5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este versículo confunde a muchos, porque dicen: pastor, ¿cómo que salvación para el tiempo postrero? ¿Que ya no éramos salvos? Pues pongámosle sentido al versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Chequen eso. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No quiere decir que los hermanos que estaban en Ponto, Galacia, Capadocia, Siria y Bitinia, los hermanos de la diáspora, los hermanos expatriados, no eran salvos. No. Les está diciendo Pedro: ustedes son guardados en esa salvación. Ustedes son salvos y están siendo guardados. Por eso el Espíritu Santo está inspirando esta carta, para que ellos se sientan que están guardados. Pero viene un día, dice Pedro, donde esta salvación va a ser climática. Viene el día donde esta salvación va a ser manifiesta en el tiempo postrero. ¿Cuándo es ese tiempo? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Ese va a ser el día glorioso donde nuestra herencia va a ser completamente manifestada. Número 3, dice Pedro: debemos alabemos a nuestro Padre, porque la salvación nos madura y nos perfecciona mediante las pruebas o por las pruebas. Es increíble lo que una prueba puede hacer en el corazón de una persona. Leamos los versículos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza para gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro dice que nos alegramos en nuestras pruebas. Esto nos recuerda la historia de Hechos capítulo 16 de Pablo y Silas. Dice la Biblia que sus espaldas todavía supuraban sangre de los latigazos que habían recibido. Y en lugar de quejarse, dice que están alabando a Dios, cantando en la cárcel. Podían estar diciendo: llamen a un médico, que me vengan a curar, échenme algo, pónganme una venda o algo. Pero ellos, en lugar de quejarse, están alabando a Dios. Esto es otro nivel. De verdad, esto es otro nivel. Uno sale fortalecido cuando va al hospital. Me tocó ir a ver a un hermano la semana pasada al hospital, una hermana, perdón, al hospital. Y ella estaba muy mal, con mucho dolor. Pero ella estaba evangelizando en el hospital. Evangelizando. Mi suegra, hay un médico que la atiende de cabecera. Mi suegra, como saben ustedes, está bastante mal de salud. Y entonces cada 22 días tienen que introducirle una aguja de este vuelo, así, en el estómago, para sacarle líquidos. Ya sus riñones, su hígado no están funcionando bien. Y eso es tan doloroso, usted no se imagina qué doloroso es. Pero ella no ha perdido dos cosas: las ganas de comer, porque está con la aguja metida, pero está con un sorbete en la boca, entrándole a un sorbete o algo, a un capuchino, y la pasión por evangelizar.
se ganó al doctor para Cristo, con la aguja metida adentro. Decía, pero mira Rosita, le decía, pero mira Milita, hay después. No, le decía, ¿y qué tal si me muero hoy? Le decía, usted se queda sin Cristo, le decía. O si usted se muere y se queda. Ahora, mientras le hacía el procedimiento, con la otra mano estaba poniendo las manos en la cabeza, orando por el doctor. Va, repita la oración de fe. Y se ganó para Cristo al doctor. Podemos alabar a Dios en medio de las dificultades. Él da gozo en la hora más oscura, dice la palabra. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día con día. Dice que Él da gozo en el hombre interior para que el hombre exterior se fortalezca. El cielo es para siempre. Las pruebas, hermanos, son temporales, pero el cielo es para siempre. En la cual, dice el apóstol, os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, es necesario que pasen por diversas aflicciones, diversas pruebas y diversas tribulaciones por un corto tiempo. Nuestras aflicciones ligeras en esta tierra pasarán. Pedro describe las pruebas como diversas pruebas. La palabra griega para pruebas significa la palabra diversa, de muchos colores. Algunas pruebas son muy oscuras, negras. Algunas son rosaditas, ¿verdad? Suavecitas. Pero hay unas pruebas que son negras, oscuras, horribles, tenebrosas, que uno no las quiere pasar. Pero yo les hago una pregunta. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 2 de Primera de Pedro. Me gustaría que lo leyéramos. Capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Crezcáis para salvación. Las pruebas pueden producir en nosotros o pérdida o ganancia. Debemos de aprender a tener paciencia y a confiar en Dios en medio de los tiempos difíciles. Les hago una pregunta. ¿Quién tiene deseo de pecar en los tiempos de prueba? ¿Quién tiene ganas de adulterar en medio de una gran prueba? ¿Quién tiene ganas de decir malas palabras cuando tiene a su hijo en el hospital, ingresado en cuidados intensivos? ¿Quién tiene ganas de tener una aventura extramarital cuando tiene un familiar amado, su madre, su padre, su hijo, grave en la cama de su casa? Miren lo que dice el versículo 7, el capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿quién ha padecido en la carne terminó con el pecado? Léalo y subráyelo. 4:1 de Primera de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Nadie tiene deseo de pecar en tiempos de prueba. Así que las pruebas nos alejan del pecado, nos afinan como el oro, nos pulen y nos bendicen. En tiempos de prueba la gente se santifica. No miramos ese valor de la prueba nosotros. El sufrimiento vuelve nuestros ojos de lo visible a lo invisible. Dice el versículo 8 y 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obtenido el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué hizo la prueba en los hermanos
que habían sido esparcidos producto de la persecución, les arrancó el deseo de pecar y les hizo poner la mirada de las cosas visibles a las cosas invisibles. Ustedes han creído sin haberle visto. Confiaron sin haberle visto. El versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Dice, son cosas normales que vamos a tener que atravesar. Y finalmente, en los versículos 10 y 12, dice el apóstol: podemos alabar a nuestro Padre porque la salvación inspira un sentimiento de privilegio. No sé cuántos se han sentido hasta orgullosos de ser hijos de Dios. Este es un privilegio. No lo tienen todas las personas. Es un privilegio ser salvo. Oigan, voy a leer desde el 10, aunque la frase última del versículo 12 es la valiosa. Pero mire cómo empieza Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Mire cómo empieza. Los profetas del Antiguo Testamento, esos que profetizaron de la gracia que ustedes ahora disfrutan, ellos indagaron, ellos escudriñaron, diligentemente indagaron, inquirieron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han precedido el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales, subrayen eso, anhelan mirar los ángeles. Nosotros somos la envidia de los ángeles y la envidia de los santos del Antiguo Testamento. Ellos anhelaban ver esto, pero cuando escudriñaron, dice el versículo 11, se dieron cuenta que no era para ellos lo que estaban haciendo, sino que era para nosotros. Ellos indagaron, estudiaron, y ahora dice Pedro: ustedes recibieron esto de manos de los que nos presidieron. Ellos nos dejaron todas estas cosas y la gloria que vendría detrás de ellos. Y esto que recibieron, que revelaron, que los ángeles revelaron, dice, los ángeles envidiarían sentir esto. Los profetas, si hubieran tenido la oportunidad de nacer en el tiempo de la gracia, ellos hubieran preferido haber nacido en el tiempo de la gracia. Hay un hombre en la Biblia que a mí siempre me bendijo mucho la vida de este hombre. Este hombre se llamó Simeón. Él vigiló, oró, esperó toda su vida por una profecía que recibió. En Lucas capítulo 2, versículo 29 en adelante, la Biblia dice que cuando Jesús llegó a ser presentado en el templo, el Espíritu Santo le habló a Simeón y le dijo: ese es el momento que has estado esperando toda tu vida. Cuando él era un jovencito, recibió una palabra de Dios. Le dijo: no vas a cerrar tus ojos, o sea, no te vas a morir hasta que veas la salvación de Israel. Y él todos los días que iba al templo: ¿será este día, Señor? ¿Será este día que voy a ver la salvación de Israel? Y volví a ir al siguiente sábado: ¿será este el sábado, Señor? Y pasaron los años, las décadas, y la palabra no se cumplía. Ya era un ancianito, y llegó con su mujercita al templo ese día. Y oigan lo que dice la palabra: ahora, Señor, dice Simeón, está diciendo esto: ahora, Señor, tiene al niño en sus brazos, al niño Jesús en sus brazos. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz,
conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Él oró, vigiló, esperó por años ver a Jesús y la salvación que traía al mundo. Después de haberle visto, Simeón estaba listo para morir. El mayor de sus sueños era haber visto al Salvador de Israel. Dígame si David, Elías, Moisés, Abraham no le tendrán envidia a Simeón. Dígame si las cosas que ahora nosotros disfrutamos de la salvación, la envidia de los ángeles. Por eso la Escritura dice que debemos de valorar y alabar a Dios, alabar a nuestro Padre, porque la salvación inspira un sentimiento de privilegio. Es un privilegio haber sido lavados con la sangre de Jesús. Es un privilegio decir soy un hijo de Dios. Es un privilegio decir soy salvo. Es un privilegio. No somos cualquier cosa. No es cualquier sangre la que ha sido derramada sobre nosotros. Es la sangre de Jesucristo. Y esto nos da un sentimiento de privilegio, pero también un sentimiento de responsabilidad. Si usted busca motivos para alabar a Dios, ahí tenemos 4 motivos para alabarle. Él nos ha salvado y eso es más que suficiente. Dele un buen aplauso al Señor. Te agradecemos, Dios Todopoderoso.